Hola mis queridos, no saben la felicidad que me da de por fin verlos por aquí otra vez. Y si es tu primera vez en el canal, pues bienvenido. Hoy les voy a contar todo lo que ha pasado en los últimos 3 meses y por qué me desaparecí de estos lados. Les traigo las buenas, las malas, mejor dicho el chisme completo y obviamente un poco de información clínica que tal vez les sea útil. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas ninguna parte y si no lo has hecho, hazle clic al botón de suscribir para que puedas ver más videos y a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando salga uno nuevo. Bueno, comencemos con las grandes noticias. ¡Vamos a tener bebé! ¿Embarazada otra vez? ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ay! Como les he contado en otros videos, ya tengo una hija, así que este es nuestro segundo bebé. Pero, ay, Dios mío, este embarazo ha sido muy diferente. En el primero, la verdad, tuve los achaques normales al principio, un poquito de náuseas, después tuve otros problemas que les contaré, pero con este les cuento. Comenzando la semana 6 me dio una cosa que se llama eperímesis gravídica, que es la presencia de náuseas y vómitos intensos. Nunca en la vida me he sentido tan enferma. De verdad, fue terrible. Y esto, este vómito y náuseas continuos pueden llevar a deshidratación, pérdida de peso, desequilibrios de los electrolitos. Mejor dicho, en cuestión de 7 días perdí 7 libras, que es más o menos como 3, casi 4 kilos. Tuve que ir a emergencias 3 diferentes veces porque estaba muy deshidratada. Y a la tercera ida me tuvieron que poner una bomba de un medicamento que se llama ondansetron o Zofran. La bomba no me funcionó, se me hizo una irritación terrible. Me tocó estar en el hospital por 4 días. Entonces, les cuento, esto fue, yo creo que lo más difícil que he tenido que tener en mi vida. Nunca pensé que el embarazo pudiera dar así de fuerte. Ahorita, gracias a Dios, ya estoy mucho mejor, ya estaba con muchas ganas y ansias de verlos, pero literalmente por las últimas 12 semanas no he podido ni trabajar, ni estudiar, ni hacerles contenido de la cama al baño y del baño a la cama. Absolutamente no podía hacer nada más. Les cuento porque si tú conoces a alguien que está embarazada y que tal vez empezó a vomitar, pero se empeoró y se empeoró y se empeoró, esto es un diagnóstico médico que necesita ser tratado con medicamentos. Y ahora estoy en 5 medicamentos para las náuseas: ondansetron, prometacine, dramamine, vitamina B6 y doxilamine. Así que si conoces a alguien que ya no está con el vómito normal, mira, este es el peor guayabo, resaca cruda, como le digas. Intoxicación de comida y el mareo como si estuviera en un barco, como cuando está en un bus y se marea, todo eso junto. No puedes hacer nada. Busca ayuda médica, porque tú piensas que tal vez es el embarazo normal, no lo es, ¿ok? Es algo que puede llevar a riesgo si no tienes tratamiento médico. El caso, la parte emocional, mis queridos, siendo terapeuta, siendo psicóloga, fue tan difícil estar en cama día tras día sin poder hacer nada, sin poder trabajar, sentirme productiva. Me sentí deprimida, me sentía sola, me sentí inútil, me sentí preocupada, mejor dicho, tantas cosas, porque aparte de las olas hormonales que están pasando, el hecho de que pasas de un momento
ser una persona productiva, poder hacer todas estas cosas y al otro minuto estar en cama es algo que le pasa a cualquier persona que está pasando por algún problema médico. Así que no solamente las personas embarazadas, pero si tú conoces a alguien que está enfermo, está en cama, ahorita por la pandemia o por cualquier motivo, llámalos, mándales un mensaje, pregúntales cómo están. Hay personas que no quieren hablar y se apartan, y hay personas que quieren hablar pero no saben, no, pues para qué molesto a la otra persona o quién quiere saber de mí si estoy enfermo. Llámales, hablas con ellos. Pero el caso es que les traigo, si tú has pasado por eso o conoces a alguien que está en eso, les traigo unas técnicas que me ayudaron muchísimo de la psicología para poder manejar esos sentimientos cuando estás en un momento así. Esto es cuando tú tienes un pensamiento negativo que se te viene a la mente. Por ejemplo, soy una persona inútil, a nadie le importo. En el momento en que tienes ese pensamiento, necesitas pararlo y no permitir que tome riendas. En otro de los videos he hablado sobre el catástrofe, ¿no? Que empezamos a pensar y mi jefe no me saludó es porque me va a echar, y si me va a echar, ¿cómo voy a pagar el arriendo? Y si no pago el arriendo, no voy a tener casa, y si no voy a tener casa, voy a terminar en la calle. Y permites que tus pensamientos den como esta bola de nieve que te lleva a amplificar esa emoción. Así que desde el primer pensamiento lo paras. También ayudaron las distracciones toleradas. Por ejemplo, si a su punto estás enfermo, necesitas recuperarte, duerme. Aprovecha el sueño, utiliza ese tiempo que tu cuerpo necesita y enfocarte en que el sueño te está recuperando. El televisor, si estás enfermo, necesitas tener una distracción, música, televisión, está bien. Y como les comentaba antes, si pueden hablar con personas de apoyo, háganlo. Hablar con mis personas de apoyo cuando tenía los ánimos y la energía fue de muchísima ayuda. Gracias a Dios ya pasamos el primer trimestre, así que los síntomas ya han disminuido un poco, y en sí, para este diagnóstico, después de la semana 16 a la 21 se empiezan a disminuir un poco los síntomas, y pues por eso ya estaba aquí, porque me moría de las ganas por contarles las noticias y los planes que vienen con nuestro contenido. Entonces, primero les cuento, vamos a volver a hacer contenido seguido, así que ya si no te has suscrito, hazle clic para que no te pierdas ningún video. Pero también les cuento que aparte de hacer nuestro contenido sobre la psicología, vamos a hacer una lista de reproducción con videos que se hablan sobre las etapas del embarazo, pero no solo sobre el desarrollo fisiológico. También les quiero contar sobre todos los síntomas de los que no se habla. Les voy a contar las diferencias que pueden haber entre embarazos, lo que nunca me dijeron que podía pasar en el embarazo, y si así tú seas hombre, seas mujer, tengas hijos, no tengas pareja, igual con mucho gusto les cuento cómo es la experiencia, si en algún momento llegas a pasar por ella o conoces a alguien que la pasa. Y por último, estaremos haciendo preguntas y respuestas. Vamos a estar contestando sus preguntas que nos envíen por Instagram, así que si no me estás siguiendo, busca Pregúntale a Norby por Instagram y mándame cualquier pregunta que quieras para que la conteste en un video. Puede ser de psicología, puede ser del embarazo, puede ser de cualquier otro tema que te interese. Bueno, mis queridos, espero que les haya gustado este video y muchas gracias por todo el apoyo continuo, aunque estuvimos ausentes por tanto tiempo. Escríbeme en los comentarios si alguna vez habías escuchado del hiperémesis, o si tú o tu pareja tienen hijos, ¿cómo les fue con el embarazo? Me encantaría leer sus comentarios y pues bueno, si te gustó este video, no olvides compartirlo, darle like y nos vemos en el próximo video de Pregúntale a Norby.